En este video vamos a hablar sobre el tema de redes inalámbricas, pero orientado a la materia de redes de comunicaciones. Y podríamos preguntarnos en qué se relacionan las redes inalámbricas con las redes de comunicaciones, y es que precisamente una red inalámbrica vendría siendo un subconjunto de las redes de comunicaciones. Una red inalámbrica se utiliza para la informática para designar la conexión de nodos que se da por medio de ondas electromagnéticas. Esto quiere decir que la información llegaría principalmente por cable. Por ejemplo, imaginémonos un router Wi-Fi. La información llega a el internet por un cable y luego se propaga la información por ondas electromagnéticas. Esto es a lo que se refiere una red inalámbrica. Está muy relacionado con las redes de comunicaciones, por esto que venía diciendo. Una red inalámbrica, imaginémonos que hay un círculo que son las redes de comunicaciones y un círculo pequeño dentro de ese que son las redes inalámbricas. Entonces, por esto digo que es un subconjunto de las redes de comunicaciones, son las redes inalámbricas. Entonces, para hablar un poco más de lo que son las redes o de los temas que se ven dentro de este tema de las redes inalámbricas, podemos hablar sobre los estándares del Wi-Fi, que son las normativas que deben seguirse para un determinado producto. Por ejemplo, el primero que salió para el Wi-Fi fue el 802.11, que fue el primer estándar que hubo de Wi-Fi. Esta es la forma más apropiada de llamar al Wi-Fi, este nombre que tiene 802.11. Esto fue certificado por el IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, que se ubica en Nueva York. Los productos que están certificados por este estándar se les permite utilizar el logo de Wi-Fi, que es el que todos conocemos. Existen ya varios tipos de estándares, ya que del primero que se salió fue teniendo mejoras, fue teniendo distintas técnicas de modulación, distintos anchos de banda, distintos rangos de frecuencia en los que operaban por diferentes problemas. Algunos operaban en algunas frecuencias, otros en otros. Luego se llegó a estándares que eran compatibles con otros estándares, y saliendo nuevas versiones que permitían mayores velocidades, ya que lo que los usuarios más han demandado es un mayor ancho de banda con una menor latencia, con la menor latencia posible. Otro tema importante del cual se debe hablar en las redes inalámbricas es en la seguridad, ya que al no estar al estar al aire libre, al estar propagándose por el espacio, cualquier otra persona excluida de los que nosotros queremos que se conecten a esta red podrían tener acceso, y eso implica que pueden tener acceso a información personal de nosotros, información de seguridad, información de cuentas bancarias, con lo cual podrían verse serios problemas. Por eso deben tenerse en cuenta algunos métodos de seguridad para evitar problemas en las redes inalámbricas, como puede ser utilizar claves con diferentes letras mayúsculas y minúsculas, intercalar signos, números, claves más difíciles, estarla cambiando constantemente, poner otro número de SSID al que trae predeterminado el router, ocultar el SSID para que los usuarios que no queremos tener conectados no puedan tener visible en sus dispositivos el nombre de nuestra red Wi-Fi. Utilizar los protocolos de seguridad como WP, WPA y WAPA2, que son los métodos de seguridad más fiables en realidad, pero requieren de hardware y software especializado. Entonces, para poder tener una red inalámbrica, se tiene primero la señal eléctrica que contiene la información,
que en este caso contiene la información que nosotros deseamos, el internet, en el caso de los routers. Luego, para que esta información o esta señal eléctrica pueda propagarse por el espacio, que es lo que nosotros queremos, una señal inalámbrica, debe ser modulada. Es decir, debe adaptarse a el espacio, debe convertirse en una onda electromagnética que es la que es capaz de esparcirse por el espacio o por el espacio vacío también. Entonces necesitaremos de un dispositivo que convierta esta señal eléctrica en una onda electromagnética, y es esta la antena. Hay distintos tipos de antena para un uso en particular cada una. Por ejemplo, en nuestras casas las antenas que más que todo podemos conseguir, las antenas Wi-Fi, las antenas de los teléfonos, las antenas de los controles remotos, que esas funcionan por infrarrojo, pero de las que vamos a hablar son de tres tipos, que son primero las antenas omnidireccionales, que son las que utilizan los routers Wi-Fi. Son antenas que radian con un ángulo de cobertura de 360 grados, es decir, con forma de dona, 360 grados. Es decir, que si yo pongo la antena aquí, todos a su alrededor tendrían señal Wi-Fi. Dependiendo de su ganancia en dBi, tendrá un determinado alcance horizontalmente. Es decir, mientras menos ganancia, más ángulo verticalmente puede tener. Es decir, que si yo tengo una casa de, por ejemplo, 2 pisos, necesitaría una antena con poca ganancia. Si es una casa de un solo piso y es grande, necesitaría una antena de mayor ganancia. Otro tipo de antenas son las antenas sectoriales, que son las que se utilizan, por ejemplo, las operadoras móviles como Digitel o Movilnet, las que vemos en las torres de telecomunicaciones, radian con un ángulo de cobertura menor entre 90 y 180 grados. Estas se utilizan para estos usos, pero tienen un ángulo, una distancia de cobertura mayor, es decir, llega a mayores distancias que las antenas omnidireccionales. Y luego las direccionales, que tienen un ángulo de cobertura mucho menor, entre 30 y 45 grados, pero su distancia es mucho mayor. Se utiliza, por ejemplo, para el acceso a internet vía microondas, que está la antena principal conectada a la fibra, se le dice nodo. Allí se colocan las antenas sectoriales, y luego en cada casa, en cada punto donde se quiera tener el acceso a internet, se colocan estas antenas direccionales apuntando a este nodo, ya que puede llegar a largas distancias, pero con un ángulo corto. Se apunta exactamente al sitio donde está la antena principal, el nodo principal, y así se puede tener el acceso a internet. Pero, por ejemplo, si yo utilizara una antena direccional como antena Wi-Fi, tendría Wi-Fi. Es decir, si la pongo aquí y la pongo a apuntar hacia acá, tendría Wi-Fi aquí. Y si me paro por acá, ya no tendría Wi-Fi, porque apunta con un ángulo de cobertura muy pequeño. Es por esto que el Wi-Fi se utilizan las antenas omnidireccionales, ya que radian en 360 grados. Pueden tener cobertura todos los que estén alrededor de la antena. Entonces, dependiendo de la necesidad que yo tenga, es la antena que yo voy a seleccionar. El otro tipo de red inalámbrica es el Bluetooth, que todos conocemos, que sirve para interconectar dispositivos, como por ejemplo los audífonos al teléfono. Por ejemplo, algunos tipos de impresoras se conectan por Wi-Fi o se conectan por Bluetooth también. Conectar los dispositivos entre sí, por ejemplo los teléfonos, para intercambiar datos de imágenes o datos de video, opera en la banda de frecuencia de 2.4 GHz. Esta fue la exposición sobre redes inalámbricas de la materia redes de comunicaciones.